Esta charla es en preparación del próximo eclipse solar total, que tendrá lugar en Chile y Argentina este 14 de diciembre de 2020. Para ilustrarnos sobre la preparación, observación y precauciones del eclipse, tenemos el agrado de contar con el grandísimo Manuel Tobar, director de la ONG Nova Austral. Nova Austral. Ellos se dedican a la divulgación de fenómenos del cosmos y realizan astrofotografías maravillosas. Entonces, hola, don Manuel. Gracias Hola, por muy buenas aceptar tardes. esta invitación. Muchas gracias a usted por invitarme y acordarse que hemos hecho ya más de una actividad con OSA Sí, en años anteriores. Entonces han yo habido me dos. siento muy complacido de estar acompañándolos nuevamente y si los puedo ilustrar en algo, va a ser fantástico para mí y poder llevarle la experiencia nuestra para todos ustedes y que puedan disfrutar de un excelente eclipse en este año. Yo traigo preparado una pequeña ilustración para irles indicando, primero, me imagino que lo está escuchando todo público y algunos no tendrán muy claro qué eclipse y cómo se produce. Entonces voy a compartir la pantalla, si me permiten, y darles algunas muestras de lo que hay y cuáles son los cuidados para este eclipse y cuál sería la mejor manera y dónde presentarse para verlo de mejor manera y poderlo disfrutar. Así que si me permiten, yo voy a compartirles la pantalla. Bueno, ahí parece que estamos bien, Sebastián. Perfecto. Ya. Bueno, la presentación que les traigo hoy día es un poco ilustrativa para mostrar qué y cómo se produce un eclipse y qué va a suceder en nuestro país este 14 de diciembre al mediodía. Entonces, esto de los eclipses es un juego de luces y de sombras, es decir, cuando pasa un astro frente al Sol, tendríamos un eclipse de Sol y cuando pasa la sombra de la Tierra sobre el Sol, enfrentándose a la Luna, tendríamos el caso de la Luna. Para esto tiene que darse la condición de que estén los tres en una misma línea. Ustedes saben que los planetas no está ninguno quieto ni se mantiene en su lugar, entonces están orbitándose, la Luna orbitando a la Tierra orbitando al Sol. Entonces este proceso de ponerse en línea no es habitual y no sucede todos los meses. Pero cuando se dan estas ocasiones que son espectaculares para nosotros el poder ver este fenómeno en la cual, en el caso del 14 de diciembre, la Luna va a pasar entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la zona de la Araucanía en nuestro país. Tipos de eclipse para los niños que nos puedan estar viendo. Bueno, el eclipse de Sol, podríamos decir que hay dos tipos. El eclipse total de Sol, cuando el Sol está cubierto completamente por el disco de la Luna, y cuando el eclipse anular, como se puede ver en la imagen de la derecha, que se produce como un anillo, es decir, el Sol no ha quedado completamente cubierto por la imagen de la Luna y proyecta apenas un brillo por sus costados, dando un detalle en la punta que produce un anillo muy bonito, que los fotógrafos son felices de poder capturar ese tipo de fotografía. Entonces tendríamos dos tipos de eclipse solar, el total y anular. Este es el caso de un eclipse total, en la cual se dedican a estudiar la corona solar, los expertos, los científicos, en que les da mucha más información al cubrir el centro de brillo que tiene el Sol, y se puede ver todo a su contorno de corona, y se pueden apreciar algunas prominencias, algún tipo de fulguraciones que aparecen sobre su superficie, y es el momento específico para hacer ese tipo de observación en el Sol. Para eso se utilizan este tipo de eclipses, se aprovechan. Aunque hoy tenemos satélites que están causando el mismo efecto y que están cubriendo la superficie del Sol y lo están vigilando constantemente. Pero esto, románticamente, este es el método a la antigua de cómo se hacía, ¿no? Este es el caso, como hablaba antes, el caso del sistema de eclipse anular, es decir, se forma como un anillo, no cubre completamente la Luna al Sol. Ahora, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué una vez es total y por qué es anular? Bueno, la Luna, al orbitar la Tierra, lo hacen en una elipse. Eso ya lo sabemos más ustedes si están ya en la universidad. Pero las personas que me pueden estar escuchando van a entender.
en un momento la Luna está más alejada de la superficie terrestre, que eso se llama apogeo, y en otro momento la Luna está más cercana a la superficie de la Tierra, por el efecto de ser una elipse, la forma que gira. Entonces, en un momento está a 347.000 kilómetros y en otro a 384.000. Esos casi 30.000 kilómetros de diferencia hace que, visto desde la Tierra, la Luna tenga en su perigeo, es decir, cuando está más cercana, un tamaño levemente mayor al apogeo, en la cual se ve una pequeña diferencia más pequeña. Y eso hace que tengamos que en el apogeo, cuando está más lejos, no cubre completamente la superficie del Sol, pero si está en perigeo, sí la cubre completamente y se produce un eclipse total. Eso hace la diferencia en estos dos tipos de eclipses, el anular y el total, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe que la Luna, siendo tan pequeña, pueda cubrir al Sol, que es muchísimo más grande? Porque hay una casualidad que se da en que el radio de la Luna es 400 veces más pequeña que la superficie del Sol y está 400 veces más cerca. Por lo tanto, se da la casualidad que al ser más pequeña, toma el mismo diámetro del Sol, que en medidas sería un medio grado en el cielo. Cubriría la superficie de la Luna y al estar más lejos, 400 veces más lejos el Sol, cubriría también medio grado en el cielo. Y eso hace que sea posible que un objeto tan pequeño como la Luna pueda cubrir a una estrella tan grande como el Sol. Es una casualidad que se nos da. La Tierra, al ir orbitando alrededor del Sol, yo no sé si se ve muy bien mi videíto, que es bastante pobre, pero aparece ahí como si fuera un mapuche con su boleadora, la Luna, orbitando alrededor del Sol, formando una línea a la cual llamamos la eclíptica, es decir, un plano por el cual recorre la Tierra alrededor del Sol, y la Luna a su vez un plano distinto. Aquí lo podemos ver en esta imagen, por ejemplo, si vemos en azul, aquí toda la zona azul, sería el plano que recorre la Tierra alrededor del Sol, formándose lo que se denomina la eclíptica, es un plano, y la Luna, que orbita alrededor a la Tierra, pero lo hace en un plano distinto al de la eclíptica. Hay una diferencia de unos 5 grados entre un plano y otro. Eso hace de que no se nos produzcan eclipses todos los meses, porque todos los meses va a pasar la Luna haciendo su órbita. Sin embargo, no eclipsa al Sol porque no pasa por el punto preciso donde debería causar el eclipse. Acá tenemos, por ejemplo, otra lámina en la cual el plano en azul sería la eclíptica y que estaría orbitando la Tierra, esta línea en azul, y los 5 grados de diferencia sería el plano de la órbita que está en gris. Ese lo estaría circulando la Luna. Entonces, en ciertas ocasiones, estando en estos dos planos, hay dos cruces, donde se cruzan estos dos planos. Sería el punto Aries y el punto Libra. Se llama la línea de los nodos, también tienen esos nombres. Cuando la Luna pasa por alguno de estos cruces y el Sol está en el otro punto, sí que vamos a tener un eclipse. Tienen que pasar por esta zona. Esta es la región que nos va a indicar dónde se puede producir, si es que pasa por esa zona, la Luna en su momento de luna nueva. Entonces, si está en alguno de los nodos, ya sea en el punto Aries o en el punto Libra, vamos a tener, si pasa, por ejemplo, en el punto Aries, en este caso, estaría dándonos un eclipse de Sol. Pero si se da el caso que está pasando por el nodo del punto Libra, estaríamos hablando de un eclipse de Luna. Esas son las condiciones que tienen que darse. Si la Luna cumple su proceso de luna nueva
y está en cualquier otro punto, no vamos a tener eclipse. Solo se puede dar cuando esté en esa sección o cercano a esa sección. No más de 10 grados de distancia de ese punto. El otro eclipse que hablamos sería el eclipse de luna, que es el caso en el que la Tierra oculta a la luna, porque la luz del sol le está llegando a la Tierra en directo y la luna queda en la misma línea, pero tras. Tendríamos la línea sol, tierra, luna, para que sea el caso de un eclipse de luna. Ese es el tercer método. Y un tercer método que podríamos agregar serían los eclipses con otros planetas. En el caso, por ejemplo, acá a la izquierda tengo una imagen del tránsito de Venus. Es decir, se llaman tránsito cuando no lo cubre completamente. Es el caso de que pasó en el año 2007 y 2012, se dio el paso del planeta Venus cruzando el disco solar. Y acá a la derecha tengo el caso del año pasado, fue el tránsito de Mercurio, el cual cruzó el disco solar, creo que fue en mes de octubre del año antes, septiembre del año pasado. Hizo eso. No se produce todos los años esto que nosotros lo podamos ver, porque todos los planetas, como están orbitándose en distintas posiciones de la órbita, no coincidimos la Tierra en el punto preciso cuando pase Venus, y lo hace cada 110 días aproximadamente, cruza frente al disco. El año solar de Venus son 225, entonces cruza cada 100 días aproximadamente en una dirección u otra, y no tendríamos la posibilidad, si no estamos bien posicionados con la Luna, con nuestro planeta, para poder observarlo. Pero esto se pudo producir del caso de Venus en el año 2007 y 2012, y no se va a poder ver hasta 105 años después del año 2012. Ese fue el último cálculo que se hizo sobre estos tránsitos, que también podrían denominarse eclipses. Ahora vamos a lo que nosotros nos convoca, el eclipse total de Sol que vamos a tener en nuestro territorio. Hemos sido privilegiados porque ya tuvimos un eclipse de Sol el año pasado con su fase principal, su zona de umbra en la zona de La Serena. Y este año se nos vuelve a repetir en que pasa por la zona de la Araucanía. Allí tenemos, por ejemplo, en este dibujo, la imagen nos está indicando que la línea más clara que cruza la lámina sería la zona 0, es decir, donde va a ser plena oscuridad para para ver este eclipse. En tanto, hacia el norte o hacia el sur de esa región, estamos diciendo que se nos va a ir dando el eclipse parcial solamente en ese lugar, no lo veremos completamente. Por lo tanto, en Santiago, que estamos un poquito más al norte de esta lámina en blanco ahí, la oscuridad del sol se va a hacer notoria, pero va a ser cubierto aproximadamente un 90% del sol nada más. No va a llegar a verse cero, como en la zona 0, que es absoluta oscuridad. Es característico que en esas regiones donde se produce la oscuridad total, hay un cambio violento de temperatura en esos momentos, porque nosotros ya deberíamos estar acostumbrados, pero lo vemos tan rápidamente que nos causa asombro. Es decir, un día como hoy, por ejemplo, al mediodía, podríamos tener 25, 28 grados de temperatura, pero a las 7 de la tarde vamos a tener unos 10 grados menos. Ese proceso se produce exactamente en el eclipse, cuando se produce la oscuridad, baja completamente la temperatura, unos 10 grados. Entonces se produce bastante frío. Por efectos del cambio de temperatura se levanta más viento, se produce un viento más rápido en ese momento, se producen fenómenos muy simpáticos de observar. Y es el momento mágico en que uno se siente realmente unido al sistema universal, ver las sombras de nuestro planeta, de nuestra luna que nos esté llegando. Se siente más cercano a eso. Nosotros que somos tan fanáticos del tema de la astronomía, que nos gusta tanto esto, nos llama mágicamente la atención ese fenómeno. Entonces, ¿por qué se producía el fenómeno de que si en una parte, como la anterior hemos visto, aquí
en la zona blanca, está absolutamente oscuro y en el otro no, es porque el fenómeno lo indica aquí. Hay una zona donde se produce el cono de luz y que da, en ese punto estaría dando la zona completamente oscura. Y en los alrededores, hacia el norte o hacia el sur, nos estaría dando solo una penumbra. Aquí podemos ver una imagen satelital de la sombra de un eclipse de luna sobre la superficie de la Tierra. Es decir, la gente que esté viviendo en el centro de esta oscuridad, allí en esa zona oscura, allí podrán observar un eclipse de sol absolutamente total. Pero los que estén o hacia el norte o hacia el sur se van a encontrar con que es parcial solamente para ellos. Esa es una característica de los eclipses de sol. Estos eclipses son muy habituales en nuestra Tierra, no en nuestro lugar, en nuestro país. Se han dado dos, pero han sido una casualidad que han sido tan seguidos. En el año, eclipses de sol se producen entre 2 y 5 eclipses de sol. De luna, unos en que no se produce ninguno o se producen 3. Esta semana que pasó, el día 30 de noviembre, se produjo un eclipse parcial de luna, pero fue muy poco visto acá porque iba a ser muy parcial, realmente no iba a llamar mucho la atención. Entonces, ese es el promedio de eclipses que hay. Ahora que nosotros volvamos a ver en nuestra vida un segundo eclipse en el mismo lugar, eso ya es un poco más difícil. Si, por ejemplo, el eclipse que se produce ahora en la Araucanía, no sé, tal vez se produzca dentro de unos 100 años. No llega a ver en nuestra vida volver a ver en ese mismo lugar. Lo mismo que el que pasó en La Serena. Yo recuerdo siendo muy pequeño un eclipse total de sol en Santiago, tipo 4 de la tarde, y yo debo haber tenido unos 11 años. Y se produjo acá en Santiago. Desde los años que yo he vivido acá hasta ahora no se ha producido nunca más un eclipse en Santiago. Bueno, para ver el eclipse del 14 de diciembre hay que tener ciertas precauciones. Aquí vemos una lámina en la cual la gente está observando a ojo desnudo el eclipse. Solo podría usted observarlo a ojo desnudo en el momento en que sea la oscuridad absoluta. Ahí no va a tener problemas, no se va a arriesgar a su luz. Pero en cualquier otro momento hay que tomar todas las precauciones a vida y por haber, porque el ojo no tiene repuesto, hay que mantenerlo y cuidarlo lo más que se pueda. Entonces el daño que puede producir la luz del sol puede ser muy intensa. Hay mucha gente que dice, oye, yo uso una radiografía, con eso yo puedo ver el sol y no tengo problema. No es recomendable porque puede dañarte la vista. Es lamentable que una radiografía no te solucione el problema. Unos lentes oscuros tampoco es la solución. Es decir, ellos te pueden ser de muy buena calidad y te pueden cubrir los rayos UV, pero la intensa luz del sol no te lo va a cubrir. Entonces vas a tener daño ocular que podría ser bastante complejo. Es preferible no usar este tipo de cosas. Otra que yo he escuchado también dice, oye, con un espejito, un vidriecito, yo lo oscurezco con el humo de la vela y yo lo dejo negro, con eso puedo ver. Tampoco lo recomiendo. Entonces, esos son cuidados específicos que no podemos dejar de tomar en cuenta. ¿Qué sí podemos usar? Yo les recomiendo, por ejemplo, una máscara de soldador con un vidrio número 14 o de mayor cantidad. Eso sí, podemos mirar el sol y no vamos a tener daño ocular. Está perfectamente adaptado para poderlo usar. Los lentes que se están vendiendo, que sean de la norma ISO 2200, algo así, el número de la norma ISO, esos son los más adecuados para observar el sol. No son muy caros, 2.000, 3.000 pesos por ahí serían en el peor de los casos y se pueden conseguir hasta por grupo. Si compran 20 o 50, eso les saldría mucho más barato todavía de conseguir. Y son súper útiles y recomiendo usar ese tipo para observar el eclipse. Para un telescopio, bueno, un telescopio sin filtro que proteja perfectamente la visibilidad no es recomendable. El telescopio a ojo desnudo es fatal. El ojo con solo observar un segundo se puede producir daños irreparables.
Entonces, un poco de un filtrito de Mylar o de lámina para protegerse es lo más adecuado. Se puede ver por proyección. Proyección es decir que yo no pongo el ojo directo, sino que veo la sombra de lo que me está produciendo y para observar el sol. Aquí en este caso se está usando un telescopio y el telescopio da la sombra sobre un papel y que la sombra que está dando es la que te está diciendo este es el sol y la sombra que va avanzando de la luna va a ir marcándose, produciendo cada vez mayor oscuridad en la sombra que te está proyectando el telescopio. Pero yo no te recomendaría mucho este método porque te puede dañar el telescopio. La temperatura que va a levantar la lente del cristal del telescopio te puede quemar el ocular. Pero es una opción para algunas personas. Algo muy simple, una lámina, una madera, un cartón con un agujero pequeño y observar el sol que se proyecte a través de ese agujero sobre una sombra en el piso. Eso nos va a ir mostrando el avance que va teniendo el eclipse. Va a ir dándote el círculo solar con toda la zona que está siendo cubierta. Esta es una de las formas para niños, por ejemplo, yo creo que es lo más recomendable. Porque cada sombra que te dé con un pequeño agujerito te va a ir marcando la forma que va teniendo el eclipse y cómo va avanzando. También lo puedes ver en la sombra que dan los árboles, entre las hojas se producen círculos pequeños que son en la forma del sol y que van a ir marcando la sombra que va a ir avanzando la luna de ir cubriéndolo. Incluso hasta un colador te puede servir. Tú lo ves, la sombra que te produce te va a dar cientos de agujeritos con la forma del sol y la forma del eclipse. Esto como para un juego, para un niño está perfecto, para que lo pueda disfrutar el eclipse y sin que tenga que estar poniendo en riesgo su visión. Recomendable también. El eclipse va a ser alrededor del mediodía y es necesario protegerse de los rayos UV. Un poco de crema solar no viene de más. Recomendaciones de un viejo experto que ya ha pasado por más de un eclipse y ha llegado con la nariz colorada a su casa. Recién conversaba con Sebastián, el cuidado de las cámaras fotográficas. Si tú quieres retratar la imagen del eclipse, tienes que proteger tu cámara. La temperatura del sol, el brillo que te está dando, te puede quemar el sensor de tu cámara. Entonces, usen filtro. Nosotros en Astronomía Nova Austral hemos fabricado hasta con un tarrito de Nescafé, poniéndole una lámina de Mylar, hemos logrado realizar filtros caseros para poder sacar fotografías de esto, porque son un poco caros estos filtros si los vas a comprar originalmente y lo vas a usar para el eclipse nada más y después lo va a quedar guardado en el ropero. Entonces, una cosa más simple, un eclipse como este, fabricarse un filtro casero de Mylar. Estos son los daños que puede causar en un ocular. El plástico lo funde, la temperatura que levanta un telescopio. Porque ese daño producido en un ojo es irreversible. Entonces, es muy, muy peligroso. Fotografía que hemos logrado nosotros, esta, por ejemplo, es el momento absoluto del eclipse. Así que está oscuridad cero. Y esta fue tomada con un celular. Esta es una fotografía que la puede realizar cualquiera, todo el mundo tiene su celular. Y tomamos esta fotografía, que es el punto justo en que se produjo la oscuridad total, que no es 100% oscuridad, simplemente se ve el brillo, ustedes pueden ver en los fondos, se ve el brillo del sol en la zona donde no está haciendo el 100, pero esta imagen se pueden lograr, se pueden obtener resultados muy bonitos. Acá tenemos otro de los efectos causados en una tapa de un filtro, que fue quemada también por efecto de la luz. Esta es otra fotografía. Esta es el anillo, es decir, cuando fue total el eclipse y ya está saliendo la luna de cubrir completamente el sol, se ve un pequeño brillo que es el primer destello. Y se consiguen fotografías tan bonitas como esta que logramos nosotros en La Serena el año pasado. Ahora, ¿dónde se ven los mejores lugares para observar este eclipse en nuestro país? Acá hay un pequeño mapa en el cual nos marca la zona donde va a circular la sombra de la luna sobre nuestro territorio.
Veámoslo un poco más grande aquí. Está en la zona negra principal, la línea de la línea negra que está aquí en el frente, en el medio. Esa es la zona cero. Y va a pasar por toda esta zona, Teodoro Smith, Gorbea, Villarrica, Pucón. Toda esa zona es la más privilegiada. Ahí el eclipse va a ser absoluto, total. Más hacia el norte, hasta Temuco, ya va a ser parcial, y más saliendo hacia afuera también, hacia el sur, Panguipulli, ya va a ser un poquito más parcial. Entonces, para buscar el lugar, tratar de buscar lugar en esta zona privilegiada, que sería Teodoro Smith, Gorbea, Villarrica. Esa es la línea. Prepararse bien, estar bien preparado para en el lugar, que no lo tengamos nubes para poderlo disfrutar completamente, sería lo adecuado para ese tipo de fenómenos, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un listado de lugares que son los privilegiados: Puerto Saavedra, Teodoro Smith, etcétera, de aquí hasta abajo hasta Villarrica. Esa sería la, la mejor ubicación para capturar el eclipse. Ahora, ¿por qué y cuánto va a tardar? Porque la velocidad con que se desplaza la sombra de la Luna sobre el territorio es bastante alta, 2.400 kilómetros por hora. Entonces va a cruzar nuestro territorio y lo va a cruzar en pocos minutos. Es muy rápido. Desde que comienza el eclipse, que nosotros apenas lo vamos a notar, cuando recién está del primer mordisco, que decimos nosotros. Es decir, cuando recién la tocó, hasta que termine va a durar más o menos unas 3 horas. Pero la oscuridad total va a ser 1 a 2 minutos. No va a ser más. Y esto va a ser en una franja de unos 110 kilómetros, alrededor de, como habíamos dicho acá, podríamos poner alrededor de Gorbea. Gorbea podríamos ponerlo como zona cero, y 110 kilómetros en 150 kilómetros al norte y 50 al sur, para la zona más privilegiada para observarlo. Entonces, esa sería una de las recomendaciones más adecuadas. ¿A qué hora comienza esto? Esto va a dar un inicio alrededor de las 11:41 en Chile. Ahí comienza lo que podríamos llamar el primer mordisco, ¿no? Y el máximo, cuando ya sea la oscuridad completa, va a ser a las 13 horas. En promedio, porque en distintas localidades va a tener una diferencia de algún minuto. Revisémosla, por ejemplo, esa diferencia de algún minuto. Por ejemplo, Isla Mocha, tengo aquí dado el ejemplo, la oscuridad total va a empezar 12:59 hasta las 13. Va a durar apenas un minuto en ese lugar. Por eso es que cuando los fotógrafos están preparados para tomar estas fotos no pueden cometer error, que no se les cayó la cámara, que no les faltó esto, que se le apagó. No tienen tiempo a perder. Es decir, en un minuto tienen que conseguir la fotografía que yo quiero. En Puerto Saavedra, ahí tendríamos 2 minutos. Ahí tendría un poquito más, porque es la zona más cero que es Isla Mocha. Va a tardar 2 minutos en llegar ahí. En Temuco estamos un poquito más alejados, pero ahí igual vamos a tener 1 minuto. Y Villarrica, de 1 a 2 minutos vamos a llegar en ese lugar. Entonces los lugares más privilegiados, ya te digo, Villarrica, Teodoro Smith, Gorbea, son los lugares que para estar esperándolo ahí a las 11 de la mañana ya instalados, con los pasaportes sanitarios, con todas las cámaras, con todo lo que necesitemos para poder capturar lo mejor que podamos y disfrutar de este eclipse. Esa sería mi presentación, amigos míos, en las cuales les he querido compartir hoy día, y veamos si podemos contestar alguna pregunta, si necesitan, o continuamos con la presentación de nuestro amigo Sebastián en la USACH. ¿Ah, yo? No, yo no tenía presentación. No tenían ya, perfecto. Pero Pero si hay alguna pregunta, si sí. hay gente que está necesitando saber algo que yo le pueda responder. Oiga, don Manuel, me gustó mucho su foto de tomada con el celular. Esta está tomada con un celular, hermano. Sí. Claro, hice una panorámica del momento, porque en ese momento, cuando está total, no me va a afectar la máquina, no me va a poner problema de captura. Entonces fue una panorámica y quedó bastante simpática. Pero durante el día con sol ya es distinto. ¿Y no preparó en el eclipse anterior una fotografía así con panorámica?
así pensando así como con trigo y todo, bien preparado. No, lo que logramos fue una de las mejores, que fue con el celular, porque te digo, son 2 minutos, y si Claro, tú sí. atiendes el celular y atiendes la cámara y atiendes el telescopio, no te da. Entonces hay que definir a cuál te da. Entonces yo tenía la cámara, pero tomando imágenes del sol directamente. Con el zoom de 200 no me daba para hacer cámara. Con el filtro del tarrito de Nescafé, y tomé imágenes del sol. Y con esa conseguí esa que sale el brillito de costado. Esa la conseguí con la cámara mía. Y la otra era el telescopio, también conseguir ahí. Pero ahí conseguimos para hacer como un collage. Es decir, cuando comienza un pedacito, otro más va avanzando, una serie de imágenes en las cuales cómo fue avanzando el eclipse, ¿no? Para hacer un collage. Y fue eso nada más. Y logramos la panorámica que salió la mejor de todas, fue con el celular, después de todas las cámaras que yo, la mejor con el celular. Con el telescopio logramos esas capturas. Hay otras más que sacaron otros muchachos también, pero la verdad son muy bonitas. Hay que tener mucho ojo para tomar fotografías del sol. Es decir, en algún momento hay otra imagen que yo no la tengo, no la he logrado. Se llama Perlas de Bailey. Es decir, en la orilla de la luna, donde se pueden observar algunas montañas, y a través de esas montañas deja pasar pequeños destellos del sol que está detrás. Y se producen como pequeñas perlitas alrededor, y que se ve muy bonita. Esa todavía no la he tomado, esa a lo mejor este año que la Este consigo. año. Oiga, ¿qué tipo de fotografía se puede tomar con un 200 milímetros? Con un 200 milímetros puede tomar fotografía del sol perfectamente si tú tienes un filtro. Con el sol, porque, o sea, la luna, de noche he tomado fotos y sale así como, si todo el cuadro este sale más o menos centrado, chiquitito. Claro, te cabe perfectamente en 200 milímetros. Te cae Ya. perfectamente en unos 200 milímetros, porque el Sol y la Luna van a tener el mismo tamaño angular, medio grado te van a salir, Ujú. para el mismo espacio. Entonces, si tú en el momento del eclipse tienes un filtro, te va a salir del mismo tamaño que tienes la Luna, te va a salir la fotografía del Sol, cuando la quieras tomar. Entonces te va a caer perfectamente el Sol en un 200 milímetros, pero consíguete el filtro. Si no, Eso. no vas a tener cámara después. Mire, yo tengo preparado, o sea, bueno, yo tengo conseguir estos de soldador. Esto de número 14 para arriba es recomendable. No voy a mostrar el número porque no, Te lo no venden ahí número 10, 12, 14, por ejemplo. Y, y el año pasado yo preparé que una cuestión que imprimí así en 3D Ya, y aquí alcanza el filtro. De ahí, bueno, no la va a perfecto. forzar. Y este entra en el lente. Entonces ahí- Y esto ya te da resultado. pero esto se ve Perfecto. verde. Sí, porque el lente de por sí, el cristal del soldador es verde. eh, Ese es verde, pero ahí tú puedes arreglarlo después un poquito en Photoshop. Hay un filtro que es gratuito. Lo bajas tú para Photoshop, un plugin. Se ¿ya? llama HLVA. Se denomina Hasta la Vista Green. HLVG. Ahí, Ah, eso HLG. lo dije. Hasta la Vista Green. Así se llama. Y es un plugin gratuito. Entonces tú lo bajas, cuando pones filtro, Photoshop, aparece ahí. Y la fotografía. Tienes 3 opciones para sacarle el verde. Weak, el menor, medio y hard. Ya, si te Ya. parece que es un hard. Y te saca el verde. Ah, genial, ya. Acuérdate, hasta la vista green. Hasta la vista HL. green. Está bueno. Ese es un dato. Y es un filtro gratuito para Windows y para Macintosh funcionan, ¿no? A las dos opciones. Entonces es para buscar. La idea nosotros de sacar de la fotografía astronómica que hacemos, la idea no es trucarla, sino de sacarle el mayor partido a la imagen que yo tomé. Es Claro. decir, retratar lo mejor que pueda lo que yo vi a través del telescopio, esa imagen. Si nosotros trabajamos con la fotografía en formato RAW, que es en crudo, es decir,
la fotografía con los píxeles reales total, sin comprimir, sin formato JPG ni nada de eso. Y sobre ese trabajamos. Y el resultado, para conseguir eso, por ejemplo, imagino una nebulosa muy débil, no tomamos una fotografía nomás, tomamos una serie de fotografías. O sea, unas 20, 30 o hasta algunos hasta 100 fotografías repetidas, igual, repitiendo. Cosa que después en un programa de apilado, todo el sumado de esos fotones más leves se destaquen más para llegar a un buen resultado. Y lo pasamos por Photoshop para realzar colores, rango dinámico, todo eso. Y conseguir el mejor resultado. Hay una pregunta aquí. Sí. ¿Qué consejo nos daría para generar un buen timelapse y una fotografía cuando se ve el cachito de sol? Cuando se ve un cachito del sol. Bueno, primero la máquina, partamos de la idea que la máquina que va a tomar la fotografía tiene su filtro, ¿no es cierto? Un timelapse, fotografías podrían ser de 10 segundos de exposición. Ah, ya. Y El filtro porque oscurece mucho. medir el ISO correspondiente. Yo creo que ahí un ISO 200, un ISO 100, un ISO bajo. Y ir tomando fotografías con audio, no sé, 40, 50 fotografías para capturar el momento. O sea, y conseguir exactamente ese. Ahí el fotógrafo va a tener que hacer algunas pruebas. Yo he visto fotografías muy bonitas, por ejemplo, la estación espacial pasando frente a la Luna, al disco lunar. La estación espacial puede pasar ahí en menos de un segundo, frente al disco lunar, menos de un segundo. Entonces, a lo mejor ahí tendrían que ser tomas cortísimas para hacer un time lapse de, no sé, de décimas de segundo. Ahí es donde el fotógrafo tiene que hacer pruebas previas, porque no se puede estar haciendo pruebas el día del eclipse. Ahí va a dar el examen. Eso es, y ahí tiene que salir. Entonces, hacer pruebas cortas. Puede ser que intente hacerlas con la luna, hacerlo con estrellas, ver cómo le da el mejor resultado un timelapse. O directamente, para evitarse todo eso, hágale un video. Haga un video directamente. En el video, que le va a tomar fotografía de 24 cuadros por segundo, va a tener ahí cuadro por cuadro el momento preciso, si él después esa imagen la procesa en fotos con el programa PIPP, lo puede procesar y lo reduce a fotos. En una de las tantas fotos que tomó va a estar la que anda buscando. Y no necesita hacer un timelapse. Va a tener ahí la imagen donde le da el detalle del segundo preciso donde aparece la luz. Pero un video no se graba con menos resolución que una cámara, que una foto que diga. Sí, usted puede, pues en el momento del eclipse, que es total, usted le puede apuntar a la fotografía al sol para tomar un video hasta que le dé el primer destello. Ahí ya está, cubre tu máquina porque ya ahora viene el sol. Pero lo puede lograr. Claro, lo puede lograr. Así como dice esa fotografía del celular en la panorámica. Si yo tengo preparado, sé que ahí voy a tener el sol, lo tengo encuadrado, lo tengo enfocado, lo tengo todo y le voy a hacer el video, lo único que tengo es disparar, saco la protección y lo dejo tomar la fotografía. Cuando el sol empezó a pegar, lo cubrí. Hice no sé, un video de 10 segundos, 15 segundos. No creo que haya durado más. Esa podría ser una opción. Ya. Otra pregunta, si el día está nublado, ¿se puede ver algo? ¿O es Nos una vamos a tragedia casa total? todos. Nos vamos para la casa todos y está nublado. O sea, no sirve para nada. No tanto como para nada, lo vamos a notar porque se va a notar que se oscureció un poco, pero no vamos a poder ver el sol. Ahí se nos cerró el circo, ahí no tenemos solución. Ese es uno de los horrores que nos puede pasar ese día, en que vamos todos preparados y no tenemos cielo despejado. Vamos a notar que se oscureció un poco, pero eso va a ser todo lo que vamos a ver. Hay historias en la historia de la astronomía muy, muy buenas relacionadas con este tipo de cosas. Por ejemplo, siglo XVIII, por ahí, estaban tratando de tomar la medida qué distancia tenía la Tierra del Sol. Y una de las formas de medirla, los que son físicos a lo mejor van a entender mejor que yo, era cuando pasaba el disco de Venus
frente al Sol, se medía el arco y podían calcular de alguna manera, que yo esa parte no la he estudiado, para eso son los físicos, se podía medir la distancia del Sol, calcular por la velocidad del paso y la distancia, se calculaba la distancia del Sol. Bueno, hubo un inglés que lo mandaron a donde se iba a producir, se iba a ver bien el cruce, lo mandaron a la India. Cuando yo en viaje su nave de vela en aquella época, se produjo una guerra allá y no podía llegar al lugar. Por lo tanto, no pudo llegar al lugar preciso. No consiguió, tuvo que desembarcar en unas islas por ahí, pero ahí dijo, ya, me preparo igual, estuvo a punto y ese día llovió como loco, no vio la medida. Eso fue y se producía nuevamente dentro de 5 años, se repetía el fenómeno en la zona. No me devuelvo, me quedo para verlo. Se quedó para verlo. 5 años esperando el momento y cuando llegó estuvo cubierto de nuevo. Oh, no. No consiguió el resultado. Volvió a su casa 12 años después de haber salido la primera vez y la señora lo había dado por muerto, se había casado con otro, no lo reconocía a nadie. Hay hartas historias que se manejan en ese tema por haber tenido un día cubierto. Ahí nosotros los astrónomos no tenemos nada que hacer. Si está cubierto para el día del eclipse, bueno, se nos acabó el ciclo. Nos pusieron la cortina y no podemos ver, lamentablemente. Habrá que quedarse en la Araucanía. Hay que ir a probar. Yo estoy ya, bueno, ahora tenemos aplicaciones en el teléfono que nos dicen cómo está el clima dentro de una semana. Entonces nos podemos jugar un poco a esa aplicación, si va a estar cubierto o no, para que nos demos el viaje, porque en estos momentos el riesgo sanitario es alto. Ya han puesto algunas restricciones, los alcaldes de la zona no quieren que vaya la gente para allá. Han puesto prohibiciones y han puesto pedido al gobierno de que no deje asistir a la gente, que ponga restricciones. Y parece que algo han logrado. Y correr ese riesgo por esta pandemia que estamos sufriendo y que esté cubierto hoy es como para no sé, para arrepentirse. Entonces, para contestarle al amigo, si está cubierto, no tenemos mucho que hacer. No hay nada más que hacer. Oye, aquí nos están pidiendo ejemplos de eclipse con perlitas. ¿Cómo se le llamó? Perlas de Bailey. Bailey, perlas de Bailey. ¿No tienen alguna foto? No, no tengo, yo no la he logrado todavía. Esa es cuando se da el caso de que el eclipse ya es total y a través de las montañas de la Luna, que están, digamos, en la superficie de la imagen de la Luna, se dejan deslizar pequeños destellos que pasa la luz a través de esas montañas y que desde acá, donde nosotros estamos observando, luego como pequeños reflejos, como pequeñas perlitas. Esa yo no la he tomado todavía, espero este año a lo mejor consigo alguna de ellas. A esas le llaman perlas de Bailey. No es un solo brillo, sino son varios brillos pequeñitos. Y claro, ese se produce en muy poco tiempo. Imagínate, va pasando el disco frente al Sol y en algún momento se da el destello. Entonces hay que estar oportuna en la captura y a esperar el paso rápido. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Ahí comentaban de que no encontraban perlas de Bailey y eso, ahí escribí el nombre, Bailey. A mí me salió en Google una foto. A ver si la compartes. Bailey. Será el primero que hizo la fotografía y le puso su nombre, por supuesto. ¿Era? Oye, el próximo año hay otro eclipse total de Sol, pero este lo va a suceder en la Antártida, ¿no? Ahí sería bueno, allá, claro. Muy cerca, por allá va a ser la totalidad del eclipse. Así que tenemos un tercer eclipse para nuestro país todavía. Hace unos pocos años igual hubo uno en la Antártida. Sí, sí. Pero este... Bueno, sí. ¿Y se irá a ver en el territorio para acá? Acá no creo que lleguemos a ver. ¿Algún porcentaje?
estamos bastante retirados, pero no creo. No, porque hay oportunidades en que, por ejemplo, se ha visto eclipse total de sol en Europa y acá ni siquiera nos enteramos. Entonces no se da. Claro, la superficie que cubre la sombra de la luna no es muy grande. Entonces cubre, como te mostraba en las minas ahí, 110 kilómetros. Entonces son La presa es 110 total. kilómetros de ese punto de eclipse y en el norte, en otro lado, no se va a notar. No lo van a poder observar. Así que eso es. Este eclipse se va a ver parcial aquí en Santiago, como un 90%. Estaba leyendo por ahí que se va a ver muy bien, por ejemplo, en Buenos Aires todavía un porcentaje bastante alto, Uruguay también. Y después en el sur de África también se podía ver algo de ese eclipse, desde el 2014. Esos eclipses son muy espectaculares, son muy bonitos de ver. Y han marcado historia antes era una idea de que los eclipses marcaban épocas de malas cosas, de que se moría un rey, que pasaba alguna cosa, ¿no? Siempre eran malos augurios los eclipses. Pero no, eso no tiene nada que ver, eso es mitología, ¿no? El eclipse es nada más que un juego de luz y sombra. Sí, toca sacrificar al que lidera, yo prefiero creer. Sí, ¿O claro, no? claro que sí, claro que sí. No, hay historias muy bonitas. Aquí, por ejemplo, hay una que dice que hubo un eclipse de sol cuando en la muerte de Herodes, ¿no? Que calculan que fue por ahí cuando murió el hombre. Hubo un eclipse ese día. Y de ahí sacaron la medida de la edad de Jesucristo. Oye, si le decían, si Herodes mandó matar a los niños, según la historia de la Biblia, ¿no? A matar niños de 4 años para abajo, quiere decir que antes de la muerte de Herodes, Cristo había nacido y ya tendría alrededor de 4 años. Y por lo tanto, había nacido 4 años antes, y el eclipse fue en tal época, fue como 7 años antes de que se muriera Herodes, que nació Cristo. Por lo tanto, se da la dualidad de que Jesucristo nació antes de Cristo. Es súper entretenido mirar esos detalles que los pueden encontrar en Google, por ahí, mirar, porque como no se sabe la fecha del nacimiento de Jesucristo, no hay precisión ni cuándo falleció ni cuándo nació. Pero esas referencias relacionadas con un eclipse son súper simpáticas de estudiar. Es verdad. El respaldo. Sí. Ya, si no hay más preguntas, veo aquí el comentario de Andrea. Excelente charla y datos. Gracias a los charlistas y organizadores. Muchas gracias, pues, muy amable. Muchas gracias. Bueno, espero haberle aportado ideas, cómo verlo, cuidarse, principalmente cuidar la vista y a disfrutarlo. Porque entre la comunidad de astrónomos aficionados que somos en este país, somos un montón, para nosotros estos son momentos de fiesta, son realmente acontecimientos que no podemos perderlos. Imagínate, estamos arriesgando que con pandemia y todo nos desplazamos igual, vamos hacia allá. Para nosotros es fundamental, es una cosa que nos llena de emoción. El momento, disfrutarlo. Algunos cantan la canción nacional, otros gritan, otros aullan, otros saltan. Se suelta la alegría interior del animal humano ahí en ese momento, ¿no? Y cada uno se aferra a lo que cree, le gusta o lo disfruta a su manera. Y después lo trae de recuerdo en una fotografía. Ojalá que salga una buena fotografía. De momento religioso, Ojalá, de todos rezando. ojalá que lo puedan disfrutar ustedes que van para allá, que lo puedan disfrutar, Ojalá, que tengan ojalá. buena llegada, que tengan un buen lugar donde parar, que no tengan tantos problemas, porque como te digo, va a haber fiscalización, pero que puedan disfrutarlo y lo pasen bien. Eso, ustedes también, porque les vaya bien con la observación. Ojalá que puedan viajar también. Sí, nosotros ya estamos más o menos definidos. Hoy día definimos esta noche en una reunión que vamos a tener y ya estaríamos lanzados porque ya estamos a 8 días, ya no hay mucho más que buscar solución. Es lo que hay y nos vamos a llevar.
Así que le espero en la próxima oportunidad que nos encontremos. Están mostrando fotografías y Eso, además sí. con OSA, que hemos hecho actividades, yo estaba sacando la cuenta del 2017 y creo que el 2018 hicimos actividades con OSA en Rabanjasé. Y se pueden repetir, pues si ahora se pueden hacer acá en Coyanco, que hay harto espacio para pasarlo súper bien, ¿eh? Y observar el cielo y Sería disfrutar y bueno, tomar sí. fotos y todo lo que sea. Ojalá que podamos ir, sí. Sí. Sería bonito Sería una actividad juntos. Una actividad juntos. Así que dejo abiertas las puertas, ya tienen mi contacto, así que nos ponemos de acuerdo. Nosotros estaríamos haciendo salida la próxima luna. Nosotros somos de las lunas nuevas. Ya. Cuando viene la luna nueva, esto se manda a cambiar. Y ahí nos vamos. Por el momento estamos yendo aquí al Toyo. Entonces, este es un punto como para que ustedes me digan, oye, ¿y si vamos nosotros, qué pasa? Y nos pasamos unas noches especiales ahí, observando el cielo. Tengo un montón de gente ya que se ha ido incorporando nueva, con equipos cada vez más sofisticados. Tengo gente que está teniendo telescopios muy avanzados para fotografía. Se han dedicado más a la fotografía, los cabros. Y gente joven que realmente tiene mucho conocimiento. Yo soy el guaripola que los dirige nomás, pero los muchachos son muy buenos en lo que hacen. Sería muy bueno. Listo, don Manuel. Entonces, muchísimas gracias por su charla. Muchas gracias. ilustradora. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y estoy a su disposición para lo que quieran o necesiten información. Y si quieren hacer alguna actividad en conjunto con Astronomía Nova Austral, ahí estaremos. Estamos dispuestos a compartir con ustedes. Ya lo hemos hecho nosotros. Me voy a cobrar la palabra. Ya. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Chao, vamos a subir bien. este video a YouTube. Perfecto, que esté bien. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao.